Sí, ahí La comparto. escuchamos. A ver. Hace media hora. Bueno, em, buenas tardes a todos. Estoy un poco tomado de la garganta, así que bueno, igual trato de cumplir con lo que puedo. Y el tema mío es lenguaje de la física, fluido en acción. Yo soy el profesor Claudio Subelsa, soy profesor de física y lo que voy a presentar ahora es un relato, una narrativa didáctica del profesorado de física cuando me tocó a mí cubrir el espacio de mecánica del fluido. Bueno, para la gente que no sabe, la materia que es mecánica de fluido y termodinámica, el profesorado de física, está en el tercer año del profesorado de esa carrera y el relato mío se basa en lo que fue el segundo semestre. O sea, la materia empezó tarde, yo cuando me hice cargo fue una semana antes de las vacaciones y bueno, lo primero que tuve que hacer era buscar la planificación, pedir alguna, no había ninguna. Tuve que ir a los diseños y seleccionar de ahí y en base a todo lo que ocurrió después, hice mi trabajo que voy a presentar ahora. Bien, para la gente que no sabe qué es la mecánica de fluido y la termodinámica. La mecánica de los fluidos es una rama de la física que se encarga de estudiar los líquidos y los gases y todos los fenómenos relacionados a la temperatura. ¿Sí? Vemos la parte teórica y la parte de las fórmulas. Bueno, estos contenidos se ven en tercer año y en quinto año de la secundaria. También se ve la parte de fluido que es importante, que ven la gente que estudia la carrera de medicina y los que son de enfermería también, que son unos pilares fundamentales para ello. La- sí, bien. La materia en sí, cuando yo me presenté, la traté de dividir como es una sola materia, está dividida en dos partes. Una parte iba a ser la primera parte de fluido y la segunda parte le iba a dar la parte de termodinámica. Sí que son contenidos distintos. Las condiciones que ponían eran el parcial obligatorio y sus respectivos recuperatorios, después dos trabajos obligatorios, trabajos prácticos que tenían que presentarlo al 100% y el 80% de asistencia como mínimo. La cantidad de alumnos con los que trabajé, la cantidad eran de 8 alumnos. Ese número de esa matrícula que tenemos nosotros en la carrera de física, de acá del IES 5 el Tello, siempre tuvimos una baja matrícula. Siempre llegábamos a veces en el primer año con 14, 15 y después los años que seguían, la gente que se recibió y fueron los actos de colación posiblemente hayan visto que en la carrera nuestra tenían una promoción de 4 o 5 profesores nada más por año. Nunca tuvimos una alta matrícula. Calculaba en parte ya cuando bajamos al nivel secundario, por los profes que les tocó a los chicos, por la manera que se enseñaba la física. O sea, era una materia difícil, a veces algunas decían aburrida, una materia fea, este, y después la impronta que le daban los profes a lo que Es correspondía a la como por materia. entrar este discurso. Bueno, Y no el tiene que trabajo, tengan en cuenta hojas de informe. Tienen que subir, bajar, subir, bajar. Por eso es bueno, a ver si se escucha mientras hablan el micrófono, no sé qué tiene abierto. Puede meterle una razón. fuera de la página web. Pedia. Profe Claudio está silenciado. Ahí, ahora Ahí, sí, me ahora silenciaron sí, aquí. profe. Perdón. Bien, como les decía, el primer día, no sé qué parte me silenciaron, creo que donde ya había explicado la otra parte de la cantidad de alumnos. Bueno, me presento con mis alumnos. También les digo la manera en cómo iba a dar, que calculo que esa fue una parte importante de lo que ellos tuvieron. Nosotros tenemos en física, yo he planteado, cuando tuvimos la carrera, de lo que vimos y todo aquello que cursamos alguna vez y por la experiencia que tenemos tanto en el secundario y en el estudio superior, más en el profesorado, había contenidos y temas que se veían que tenían una complejidad tremenda. Por ejemplo, en física ya de por sí es medio difícil y había temas que eran dificilísimos. Y entonces, cuando bajamos al secundario, nos damos cuenta que nunca nos llegamos a enseñar, que no se enseña.
Entonces ves que hay un desperdicio ahí de tiempo y quizá de energía en algo que no tenía sentido. No es solamente un solo tema de una materia, hay varios aspectos en general que he observado eh, que era así. Y cuando me toca a mí enseñar, les digo a mis alumnos eso, que vamos a nivelar desde abajo para arriba. ¿Por qué empecé diciendo de abajo para arriba? Porque nuestra carrera, calculo que debe ser coincidente con matemática, son pocos los alumnos que eligen el profesorado de física como primera opción, ¿sí? Tenemos muchos alumnos que lo eligen justamente porque les fue mal en la facultad de ingeniería y de última tratan de salvar y vuelven acá al profesorado de física o si no, escogen matemática. Entonces tenemos alumnos que tienen muy buena base, ¿sí? Que es la base que tienen de la facultad. Y calculo que lo mismo pasa con matemática. Pero eso también tenía un defecto que después yo lo he notado y en los 2 años que estuve lo he remarcado mucho y le he dicho a los alumnos. Y después se ha visto también con algunos que teníamos. Ellos tenían la costumbre de tomar las clases, asistir al profesorado, creyendo que era solamente ellos eran asistentes, o sea, se sentaban, tomaban la clase de un docente, prestaban atención, seguían la clase, cumplían los requisitos, hacían los trabajos, rendían un examen, todo era escrito, todo era, eran hojas y papel hechos sentados en un banco, el docente al frente, el docente exponiendo, explicando, enseñando, dictando y ellos mientras tanto como espectador. En ese sentido, yo le aclaré a ellos que, a ver, Y el bolo, ese ayer, ¿cómo es eso? No me entiendo. bueno, le había aclarado a ellos que están en un profesorado y que, bueno, la idea era que ellos tengan los contenidos para justamente para que los bajen al nivel secundario, ¿sí? Y en ese sentido yo no iba a tomar el examen final basado solamente en un escrito. Entonces yo le dije que el trabajo final les pedía a ellos que me seleccionen un tema de lo que vamos a ver y que después ellos diseñen un prototipo donde se aplique una de las leyes que hayan visto. Una vez que ellos me entregan todo eso en el examen, al término de la regularización, yo les presentaba todo el diseño, todo lo demás, cómo tenían que hacerlo, ellos me elegían y después recién pasaban a rendir el final con el tribunal donde ellos traían su pequeño prototipo, le explicaban a los docentes del tribunal que éramos tres y después se le hacía preguntas sobre eso, la aplicación de las leyes, y se puede hacer preguntas sobre la misma materia, qué otras cosas se habían aplicado de lo que habíamos visto. Y yo le decía que tenían que ser expositivos porque ellos tenían que exponer todo el tiempo. Iban a ser profesores y el trabajo consistía justamente en eso. Después también les plantearon mucho el tema de cómo teníamos que enfocarnos. Bueno, yo, por ejemplo, la física, cuando yo le enseño, o trato de enseñar y dar, les digo que contando la vieja experiencia que teníamos, y nosotros hemos tenido muchas hojas, muchos cálculos, muchas fórmulas, mucha aplicación matemática, y cuando vemos ese lado casi no nos gusta tanto, ¿sí? Pero después en realidad vemos una explicación de la realidad y la vemos en cualquier cosa, en cualquier lado. Entonces yo les decía a ellos, ¿cómo puede ser que siendo el profesor de física, la mayoría de las clases nuestras están basadas directamente en hojas y papel, le digo, ¿sí? En escribir algo, en hacer evaluaciones parciales, cuando tendríamos que estar trabajando en un laboratorio, relacionando con las cosas, porque son físicas, todo el mundo que estamos físico, es imposible que nosotros no tengamos un trabajo de esa manera, que las materias no estén centradas así, que vayamos, hagamos trabajo, presentemos, hagamos ejercicio, hagamos cálculo, hagamos una prueba, hagamos un trabajo práctico, tengamos reunión final también escrito. O sea, todo se basaba directamente en algo meramente frío y académico. Y en realidad la física tendría que estar por otro lado. Entonces yo le decía que teníamos que basarnos, o yo por lo menos trato de basarme y traté de trasladar eso en el tema conceptual. Yo le iba a reforzar muchísimo, que ellos tenían que tener un conocimiento del concepto de todos los temas que tocamos y después veíamos obviamente la fórmula, ¿sí? Cómo se hacían los cálculos, todo, pero no íbamos a enfocarnos 100% al cálculo ni íbamos a llegar a una complejidad tan alta. Y yo le decía que, bueno, primero se entiende el concepto y de esa manera el estudiante también va a entender lo que es la física. Y después los cálculos son la aplicación matemática. Eso no iba a haber ningún problema. Bien, yo decía, mi manera de enseñar, yo por ejemplo, la traté de trasladar y en el nivel superior. Ya en el secundario soy bastante positivo
Y yo agarro y son pocas las veces, yo le decía, son pocas las veces que yo trato de que me siento, estoy todo el tiempo al frente en la pizarra hablando, explicando o haciendo, le digo. Y, y bueno, y de esa manera también trataba de trasladar lo que fue en el profesorado y dando el tema de concepto y todo el tiempo y avanzando un poco ahí. Una de las cosas que ya con el tiempo, ya al finalizar el año lectivo, porque yo empecé tarde, no llegué a cubrir, fue una de las cosas que me di cuenta que no he llegado a cubrir, porque la idea de exponer todo el tiempo en las clases que me llevaba un desgaste, pero también no podía avanzar tanto porque yo decía, bueno, todo lo que yo quiero que ustedes sepan lo tengo que enseñar. No podía yo agarrar y decir, manda, lean todos estos textos, y después ustedes agarren y explíquenmelo a mí. No, no creo que el rol del docente, ni en nivel superior ni de secundario, sea pedirle al alumno que haga algo que él tendría que hacer. O sea, en todo caso, yo tengo que estar y explicar lo que ellos leen, o por lo menos estar al frente y decirle, mostrarle cómo se hace, por lo menos. Después, otras cosas que yo he visto, que he tenido, justamente le decía, cuando armé la planificación no se me pasó ninguna, tuve que buscarme más o menos los lineamientos y elegir los contenidos. Después había hablado con algunos alumnos que se presentaban a rendir. De esos alumnos me mostraban el programa y fue la primera vez donde yo vi más o menos cómo estaba estructurado por otros docentes anteriores. Y en charla después de que ellos rindieron y me presentaron el programa, les preguntaba si todos esos contenidos que ellos tenían acá en los programas, les digo, cuando vinieron a rendir final, fueron enseñados, me dijeron que no. Entonces, y después vi unos temas que eran también, me parecían de una complejidad tremenda. Les digo, este tema llegaron a ver, le digo, no, nos hicieron leer y nos pedían que interpretemos con algún cálculo. Que los contenidos para ellos no eran tan significativos, ¿sí? A veces parecía que el docente o los docentes que estaban solamente trataban, la percibían a la física como una aplicación de ecuaciones, ¿sí? O directamente hacer un ejercicio nada más y no había ninguna explicación en un trasfondo. O sea, trataban de ver un poco las habilidades y cualidades que ellos tenían sobre un tema. Esto ha sido una cuestión que después, más adelante, yo lo he trabajado, que en el segundo año, porque yo en esta parte le he llamado primera parte, que no desarrollo, pues tengo una segunda parte. Esta primera parte narró esta pequeña etapa de estos 5 o 6 meses donde estuve en el profesorado con varias ideas que tenían implementar, y la segunda parte donde comencé el ciclo lectivo completo. Bueno, una de las cosas que teníamos nosotros, no sé si otro profesorado, es que al tener alumnos, por ejemplo, de la facultad de ingeniería o de otras ramas que ya vienen con otros títulos, siempre están tratando de poner a prueba al docente o tratando de demostrar algo. Tuve un alumno que cuando estábamos haciendo unos trabajos, agarró y se puso a desarrollar un cálculo, me acuerdo, en la pizarra, con un montón de formas. Nosotros le mirábamos, después lo dejábamos hacer, entonces decía, no, ¿por qué este cálculo? Decíamos ahí. Y después, claro, y resulta y le pregunto, ¿pero cree que va a enseñar eso en la secundaria en algún momento? Le digo, ¿le parece que se va a ver en algún momento? Me decía, no, no sé, profe, me dice. Entonces caíamos en esa cuestión. Hay tantos contenidos a veces que están y que después no se bajan nunca, no hay manera de bajarlo. Yo le dije en el profesorado o cuando a todos mis alumnos, tanto del ciclo este 23 y en el 24, que no se trataba de que ellos vengan y demuestren o que demuestren lo que saben, sino que se trata de que ellos enseñen, de que todo lo que ellos sepan se pueda bajar. Pueden ser muy buenos resolviendo, conociendo, pero si no tienen forma de llegar al alumno, le digo, no, todo queda en la nada. O sea, hay una diferencia grande entre saber y otra cuestión grande de enseñar. Sí, son dos cosas que ellos parece que la consideran sinónimo, pero no la tienen incorporada de esa manera. Bueno, bueno, como sé, con mi trabajo, ellos visto cómo percibían el tema de la física en el profesorado de esa manera. Este, y después la idea era que se cambie un poquito lo que era la física, como yo había dicho al comienzo. Yo tenía la idea, mi idea general era trabajar, ver trabajos expositivos, que el alumno agarre, se exponga, porque es justamente un profesorado, que él esté delante, que él esté haciendo, que ellos estén haciendo lo que uno hace. En ese sentido, cuando tuve las primeras clases,
tuve mucho en cuenta lo que mi experiencia como alumno del profesorado, la experiencia de otros colegas y las experiencias de otros colegas que seguían estudiando y hablaban sobre algunas cuestiones del profesorado. Entonces, en esas cuestiones que nosotros tuvimos, creo que la mayoría, siempre había cosas que recalcar. Por ejemplo, cuando se le decía a alguien, levante el tono de voz para que se le escuche en todos lados, a veces decía crítica, las críticas que teníamos, uno decía, pero el profe nunca habla fuerte. El profe nos pide que nosotros caminemos por el curso y él se queda sentado. El profe dice, ustedes tienen que agarrar, dirigir la voz, levantar la voz, pero en realidad todo está el tiempo está sentado, nunca explica nada. Nos tira copia, nos hace leer y no dice nada. O sea, nos pide cosas que no hace. Entonces, con esa premisa es que yo justamente me enfoco totalmente en dar todo el contenido, dar todas las clases, tratar de ser lo más positivo posible. Y de esa manera les decía que ellos tendrían que estar haciendo lo que yo hacía. En este primer año, como ha sido tan corto el tiempo y que quizás yo suponía que iba a llegar a algo, después con el tiempo me di cuenta que no llegué a cubrir todo el programa. Otra cosa que también me tuve en cuenta fue que no tuve tiempo yo de observar la didáctica de eso. Pero la materia está en tercer año, entonces yo suponía que ellos estaban un poco más acostumbrados, listos para empezar a exponerse y dar Nivel comunicación. superior de la UFU. Ayer estaba más bueno. Este, y entonces que agarró y no pude tener en cuenta eso, sino recomendaciones nada más de lo que ellos hacían, pero nunca los pude ver en acción, salvo recién cuando vinieron a dar el trabajo final con tribunal. Pero antes de eso no la había visto exponiendo ni viendo cómo se dirigían, si en realidad eran o no eran tímidos. Después otra cosa que tuvimos, porque esa fue la primera vez, le había preguntado si habían hecho con otra materia. Hay materias que están dedicadas a justamente que tenga este formato, que era por proyecto, que el alumno presenta un proyecto sobre un tema específico, pero es solamente una materia de una rama nuestra, que es la física, y es la única. Y después las demás pasaban a hacer cálculos o evaluaciones parciales de hoja y papel. Nada más, todo moría ahí en el banco. Profe, le quedan 2 minutos. Sí, 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 ya termino. Bien, en la conclusión, bien. La conclusión mía era que la física tenía que centrarse en cómo enseñar y mejorar y aprender el tema de los conceptos, ¿sí? Mostrando un poco, siendo un poco el ejemplo del docente de lo que quiere que el alumno desarrolle, ¿sí? Había que usar un poco más la experimentación, relacionar las cosas con la vida diaria, salir un poco de lo que era el banco. O sea, tendríamos que estar constantemente nosotros como sede física, estar todo el tiempo exponiendo, trabajando con cosas en el laboratorio o si no dentro del aula con cosas físicas, cosas tangibles, que eran de sí o sí de la materia. Sí. También esperaba que el alumno no sea solamente simplemente un reproductor, sigue siendo eh, alguien que quiera ser un profesor, sino buscar la manera de que lleguen a convertirse quizá en un maestro, que es un término un poquito más exhaustivo que eso, o sea, un poquito más grande, para decir, que le pueda guiar, que le pueda inspirar, que el alumno pueda ver y que no haya tanta crítica en ese sentido. Bueno, después, el año siguiente, el examen de ingreso para la carrera, se dijo que por primera vez los alumnos no iban a rendir una evaluación escrita, sino que ahora habían planteado que los alumnos elijan un tema de física, desarrollen un escrito sobre un trabajo, sobre una aplicación, y después lo iban a exponer y lo iban a defender delante de todos los profes, porque el profesorado se trataba de eso, de exponerse todo el tiempo, ¿sí? Ahí, cuando me entero yo después el año siguiente, para mí ha sido una sorpresa y también una satisfacción, porque era lo que yo también buscaba. Y entremos justamente en la manera que yo le había dado a mi materia. Bueno, y eso sería todo.